Bueno, entonces voy a presentarles. Aquí está la presentación. Ahí está. Entonces aquí estamos con la parte de soluciones electrolíticas. Bueno, vamos a empezar con propiedades coligativas. Y dice, las propiedades coligativas dependen directamente de la cantidad de moléculas de soluto que reaccionan con el número de total de moléculas de la solución debido a la adición de un soluto no volátil. Y por lo general se cumplen en soluciones diluidas. En general se puede decir que son todas aquellas propiedades de las soluciones que dependen directamente de la concentración de las partículas disueltas y no de la naturaleza de la solución. ¿Sí? Son cuatro, son descenso de la presión relativo de la presión de vapor, aumento, bueno, si ahorita la vamos a ver, la primera, ¿no? Descenso relativo de la presión de vapor. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores: la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre y la aparición de fuerzas atractivas entre moléculas del soluto y las moléculas del disolvente, dificultando su paso a vapor. Ahí se ve la animación. Esta es la presión de vapor, que también se puede decir que cuando se iguala con la presión de los alrededores, ocurre el cambio de fase. Por ejemplo, la presión de vapor del agua el nivel del mar es de una atmósfera. En la Ciudad de México y zona metropolitana es de 760 milímetros de mercurio. En la zona metropolitana, en la Ciudad de México, es de 585 milímetros de mercurio. Aquí está el disolvente puro y la disolución. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, aquí les decía que ese es el diagrama de fases para tanto para la solución, que es esta, la línea verde, como para el solvente, que es la sustancia pura, por ejemplo, puede ser agua, ¿no? Entonces aquí, esta es presión contra la temperatura. Este es la disminución, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Acá en la disminución de la presión de vapor, presión del solvente y presión de la solución. Aquí tenemos delta P. ¿Sí? Esta es una atmósfera, que era lo que les decía. Aquí tenemos, ahorita lo vamos a ver las siguientes propiedades coligativas, ¿no? Entonces ahí está. Ahí tenemos la otra. Esta es la elevación ebullioscópica. La temperatura de ebullición de un líquido es aquí a la cual su presión de vapor igual a la atmosférica, que también es cuando ocurre el cambio de fase, ¿no? Cualquier disminución en la presión de vapor, como al añadir un soluto no volátil, producirá un aumento en la temperatura de ebullición. Ahorita vamos a ver en la figura de la siguiente etapa. La elevación de la temperatura de ebullición es proporcional a la fracción molar del soluto. Este aumento en la temperatura de ebullición delta Tb es proporcional a la concentración molar del soluto. Este delta Tb es igual a la constante bulloscópica por la molalidad. Kb es característica de cada disolvente, no depende de la naturaleza del soluto. Y para el agua su valor es de 0.52 mol sobre kilogramo, que estaba viendo aquí en el libro de Maron y Pruton. Lo toman como si fuera el valor. Ahorita voy a ver al igual las unidades, que sería 1.86 por mol en 100 miligramos de solvente. Pero bueno, eso significa que una disolución molar de cualquier soluto no volátil en el agua manifiesta una elevación ebullioscópica de 0.52 grados centígrados. Aquí lo que vemos, ¿qué es lo que pasa, no? También aquí, por ejemplo, en la ciudad de México, el agua ebulle a 100 grados centígrados a nivel del mar. A 8.800 metros disminuye la temperatura de ebullición. El agua ebulle a 85 grados centígrados a 4.400 metros, ¿sí? Sobre el nivel del mar. Aquí está elevación ebullioscópica, diagrama de fases, presión de vapor del solvente puro. Este es el aumento en la temperatura de ebullición. Este es el punto de ebullición del solvente.
punto de ebullición de la solución. Aquí tenemos algunos valores, algunas constantes ebullioscópicas. En esas unidades son 0.52 grados Celsius kilogramo por mol. Y es la más baja, ¿no? Que se muestra aquí a diferencia, por ejemplo, del alcanfor, ¿no? Ahora tenemos la otra propiedad coligativa, que es el descenso quiroscópico. La temperatura de congelación de las disoluciones es más baja que la temperatura de congelación del disolvente puro. Figura en la tabla. Aquí tenemos, esta es la disminución en la temperatura de fusión. La congelación se produce cuando la presión de vapor del líquido igual a la presión del vapor del sólido, llamando TF al descenso croscópico o de fusión y M a la concentración molal del soluto. Se cumple que delta TF es igual a KF por la molalidad, siendo KF la constante croscópica del disolvente. Para el agua este valor es de 1.86. Pues ese es el valor que les decía del libro de Maron y Pluton. Esto significa que las disoluciones molales M igual a 1 de cualquier soluto en agua congelan a menos 1.86 grados Celsius. Y aquí tenemos la del agua, benceno, alcanfor, es la de mayor. Entonces aquí, esta es la disminución, esta es la de vapor del solvente de la solución, disminuye, ¿no? Ahora, la otra y última, que son las 4 propiedades coligativas, es la presión osmótica. Más importante pues, por sus aplicaciones biológicas, pero antes de entrar de lleno en el estudio de esta propiedad es necesario revisar los conceptos de difusión y ósmosis. Difusión, lo vemos aquí a la izquierda, es el proceso mediante el cual las moléculas del soluto tienden a alcanzar una distribución homogénea en todo el espacio que les es accesible. Todo lo que se alcanza al cabo de cierto tiempo. Ahora, en biología es especialmente importante el fenómeno de difusión a través de membranas. Aquí se puede ver como si fuera una membrana. Biológica condiciona el paso del disolvente y solutos de las estructuras celulares. ¿Sí? La presencia de una membrana separando dos medios diferentes imponen ciertas restricciones al proceso de difusión de solutos, que dependerá fundamentalmente de la relación entre el diámetro de los poros, o sea, aquí va a pasar, a ver si pasa, y el tamaño de las partículas disueltas, o sea, si permite o no permite el libre, aquí está, ¿no? Las membranas se clasifican en 4 grupos: impermeables, que no son atravesadas ni por solutos ni por el disolvente; semipermeables, no permiten el paso de solutos verdaderos, pero sí del agua; dialíticas, son permeables al agua y solutos verdaderos, pero no a los solutos coloidales, que eso también está relacionado, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Permeables permiten el paso del disolvente y de solutos coloidales y verdaderos. Solo son impermeables a las dispersiones groseras, ahí como que está medio raro, ¿no? La presencia de una membrana separando dos medios diferentes impone ciertas restricciones al proceso de difusión de solutos, que dependerán fundamentalmente de la relación entre el diámetro de los poros de la membrana y el tamaño de la partícula. De las partículas disueltas. Las membranas se clasifican en 4 grupos. Entonces, esas son, ya las había, sí, ¿no? Sí. Aquí están los impermeables, que no permiten, ¿no? No son atravesados ni por solutos ni por el disolvente. Semipermeables no permiten el paso de solutos verdaderos, pero sí el del agua. Por eso la disminución, ¿no? Dialíticas son permeables al agua y a solutos verdaderos, ¿sí? Y permeables, aquí soluto coloidal, soluto verdadero y agua, ¿sí? En biología y en fisiología, al hablar de disolvente nos referimos al agua, pero los solutos pueden ser coloidales, proteínas o polisacáridos; verdaderos de tipo molecular, glucosa, urea; y verdaderos de tipo salino, cloruro de sodio, HCO3. No es evidente. Dice, ósmosis es la difusión de líquidos a través de membranas. Supongamos una solución de cloruro de sodio separado del disolvente por una membrana semipermeable, que, como hemos visto, permite el paso del agua, pero no de la sal. No de la sal. El agua tiende a atravesar la membrana pasando de la disolución más diluida a la más concentrada. ¿Sí? Aquí va a estar la más, o sea, en el sentido de igualar las concentraciones. ¿Por qué? Porque ocupa el cloruro de sodio lugar, ¿no? A nivel molecular.
Esta tendencia obedece al segundo principio de la termodinámica o a la segunda ley de la termodinámica, que pues, también todo tiende al equilibrio, y se debe a la existencia de una diferencia de la presión de vapor entre las dos disoluciones. El equilibrio se alcanza cuando a los dos lados de la membrana se igualan las concentraciones, ya que el flujo neto de agua se detiene, y esto es la presión osmótica. Aquí lo podemos ver, esta es la presión osmótica. Dice, se define la presión osmótica como la tendencia al diluirse de una disolución separada del solvente puro por una membrana semipermeable. Un soluto ejerce presión osmótica al enfrentarse con el disolvente solo cuando no es capaz de atravesar la membrana que lo separa. La presión osmótica de una disolución equivale a la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua cuando esté separada del disolvente por una membrana semipermeable, que es figura derecha. ¿Sí? Ahora aquí, las leyes que regulan los valores de la presión osmótica para disoluciones muy diluidas, como las que se manejan en biología, son análogas a las leyes de los gases. Se conoce con el nombre de su descubridor, Jacques Van Hoff, que luego por lo regular se le llama nada más Van Hoff, ¿no? El Premio Nobel de Química en 1901 se expresa mediante la siguiente fórmula, la siguiente ecuación, que esta también la podemos ver como una similitud a la ecuación del gas ideal, donde pi representa la presión osmótica, c la molaridad de la solución, r la constante universal de los gases y t la temperatura absoluta. ¿Sí? Se tiene que las propiedades coligativas, bueno, ahí terminó ya la parte de las propiedades coligativas. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos con la parte de propiedades coligativas de los electrolitos. Y para eso se tienen que las propiedades coligativas, a ver, déjenme a mí, aquí está. Propiedades coligativas, a ver, sí, ahí está, ¿no? Entonces es que las propiedades coligativas de los electrolitos siempre es mayor que la que corresponde a las soluciones no electrolíticas de igual concentración total. Los datos mostrados en la tabla 9.8, esta la saqué del libro de Maron y Pluton, son una muestra típica de la naturaleza. Los valores de delta TF sobre M, que es la molaridad de las soluciones acuosas en los electrolitos. Aquí se va cambiando la molaridad, va a depender de la sustancia, de ácido clorhídrico, todo ácido nítrico y cuestiones de ese tipo. Ahora, para representar las propiedades coligativas de los electrolitos por medio de relaciones obtenidas con los no electrolitos, Van Hoff sugirió el uso de un factor I, que se define como, por ejemplo, aquí se me pasó, es el delta TF, descenso del punto de congelación del electrolito entre descenso del punto de congelación del no electrolito. ¿Sí? Entonces ahí es, para nada más como ejemplo. Para representar las propiedades coligativas por medio de relaciones obtenidas con los no electrolitos, Van Hoff sugirió, bueno, esa es repetida. Se puede utilizar la ecuación para propiedades coligativas no electrolíticas, delta T F, aquí se me, bueno, es delta TC, igual, esta es la de no electrolítico, igual a, o del disolvente, por ejemplo, que fuera agua, es I por Kc por M, ¿no? La constante crioscópica y M. Entonces aquí, esto lo despejamos, sería I igual a delta TC 0, donde delta TC 0 es esto, entonces es I por Kc por M, y ya lo tenemos. Los valores de I deben calcularse con los datos experimentales para cada electrolito a varias concentraciones. Se puede describir este factor como I delta Tc entre delta Tc0 para las 4 diferentes propiedades coligativas, donde las especies subiéndose se refieren al electrolito, que son estas, y las que poseen son los no electrolíticos a la misma concentración, es esto. Se pueden expresar como estas expresiones. Estas ecuaciones se aplican para soluciones diluidas, no para soluciones concentradas, cabe mencionarlo. En esta tabla se muestran los valores de I calculados a partir de la tabla 9.8 mediante la siguiente ecuación. También aquí está esta. La lectura cuidadosa de esta tabla revela que las soluciones diluidas incrementan cuando disminuye la molaridad
A ver, dejen cuando aumenta, ¿no? A ver, déjenme ver tantito aquí. Y ahí está, incrementa cuando disminuye la molalidad y se aproxima a un límite de 2 en electrolitos como el ácido clorhídrico, fluoruro de amonio y de sulfato de cobre. Entonces su aproximación es de 2, ¿sí? Un límite de 3 para electrolitos del tipo ácido sulfúrico, fluoruro de cobalto, sulfato de potasio y finalmente un límite de 4 para el ferrocianuro de potasio. ¿Sí? Aquí estaba diciendo que en el caso anterior, aquí está, miren, este es el Factory. Lo que les iba a decir aquí es que propiedades coligativas de los no electrolitos, una de las cosas importantes es que KF del agua tiene un valor de 1.86 y ninguna se aproxima. Entonces, aún más, el límite que se obtiene no es siempre el mismo, sino que varía desde aproximadamente 2 por 1.86 es de 3.72 para sustancias como el ácido clorhídrico y el cloruro de amonio, ¿sí? Que esto es el doble de la del agua, ¿sí? Para sustancias como I3, que es el cloruro de cobalto, 5.58 cloruro de cobalto, esta es 3 veces a la del agua, ya que en la del agua, la KF es igual a, esta sería la KF, pero para electrolitos, y la de KF del agua es de 1.86, que se los había puesto anteriormente, la voy a pasar acá, miren, esta es la KF, la del agua es de 1.86, ¿sí? Entonces, aquí es casi el doble, casi el doble para estas tres sustancias, se aproxima y este es casi el triple. Y en el caso del ferrocianuro es casi 4 veces la del agua, ¿sí? Bueno, entonces nada más era importante ahí verlo eso. Y bueno, a ver aquí. Ahora, orígenes, orígenes de la electrolisis. Luigi Galvani, médico y físico italiano, va desde 1700, nació en 1737, murió en 1798. En 1780 realizó experimentos con ranas y comprobó que en los nervios y músculos de estas existía un fluido sutil parecido a la electricidad, que esto fue pues con las ancas, ¿no? Las ancas de rana. En 1791 descubre la naturaleza eléctrica del impulso nervioso, ¿sí? Soluciones. Vamos a hablar un poquito. Estos son mezclas ópticamente homogéneas y de composición variable, constituidas por soluto y solvente, cuya relación nos expresa la concentración del ambiente. Concentración de soluto entre solvente, que es lo que estábamos viendo. Pueden clasificarse en electrolíticas, cloruro de sodio en agua, no electrolíticas, glucosa, agua, urea, agua. Las soluciones electrolíticas son aquellas cuyo soluto electrolitos tienen la capacidad de disociarse, separarse en iones. Componentes son las únicas conductores de la electricidad, que ya dijimos, son los iones, catión, positivo y anión, ¿no? Negativa, que ahí lo tenemos. Las soluciones electrolíticas son aquellas cuyo soluto molecular no se separa en ionos y por lo tanto no conduce la corriente eléctrica. Electrolitos, sustancias solubles en agua, perdón, que se separan en iones capaces de conducir la corriente eléctrica. Ejemplos: ácidos, bases, hidróxidos, sales. Iones son átomos o grupos de átomos cargados eléctricamente que tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Pueden tener carga positiva, cationes, o negativa, ¿sí? Los conductores más importantes son los del tipo electrolito. Electrolitos, estos se distinguen de los conductores electrolíticos. A ver, espérenme aquí. Como los conductores, ¿no? Electrónicos, por el hecho de que el paso de la corriente eléctrica va acompañada por el transporte de materia. Hay dos grandes grupos de conductores electrolíticos: sustancias puras, sales fundidas, y dos, diluciones. Aquí vemos, ¿no? Conducción de la corriente eléctrica sin transporte de masa, conducción metálica, conductores de primera clase,
Por primera especie, metales con transporte de masa, conductancia, electrolítica, conductores de segunda especie, electrolitos, la ley de Ohm. Y aquí no les había dicho, pero por ejemplo, en el libro de Leitler, aborda desde la parte de la carga eléctrica, este, se llama la fuerza electrostática, la ley de Coulomb, sí, pero esa no me va a meter en detalle, no, esa no, nada más la aplicación, ¿no? Entonces ahí está. En un conductor metálico de primera clase, el transporte de corriente eléctrica es debido al movimiento de los electrones dentro de la red del sólido cuando se le aplica una diferencia de potencial eléctrico entre sus extremos. Les digo, está relacionado con lo del campo eléctrico, la ley de Coulomb, la fuerza electrostática y el campo eléctrico, ¿no? Que eso no me voy a meter, eso ya en principio luego se ve en el curso de física, electricidad y magnetismo. En una celda electroquímica, la conducción o transporte de corriente eléctrica dentro de la solución electrolítica la realizan las especies iónicas disueltas. A las soluciones electrolíticas se les llama o denomina conductores de segunda clase. ¿Sí? Vamos a ver las leyes de Faraday. Se tienen dos, y la primera es la de la electrólisis. La masa de una sustancia alterada en un electrodo durante la electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad transferida a este electrodo. La cantidad de electricidad se refiere a la cantidad de carga eléctrica. En general se mide en coulombios o coulomb, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se le llama electricidad? Pues porque hay un flujo de electrones. Proceso, sodio más un electrón da sodio. Cantidad depositada es un mol de sodio, moles necesarias un mol de electrón, y carga eléctrica son 96.500, es un Faraday, ¿no? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, magnesio 2 más, en 2 electrones, magnesio. Un mol de magnesio, 2 moles de electrones necesarios, y esto pues va a ser 2 por Faraday. ¿Sí? Aluminio 3 más, se necesitan 3 electrones, que va a dar aluminio, un mol de aluminio. 3 moles de electrones, y se tendría que multiplicar 3 por la constante de Faraday, 3 veces la constante de Faraday. La segunda ley de Faraday de la electrólisis dice, para una determinada cantidad de electricidad, carga eléctrica, la masa de un material elemental alterado en un electrodo es directamente proporcional al peso equivalente del elemento. El peso equivalente de una sustancia es su masa molar dividido por un entero que depende de la reacción que tiene lugar en el material. ¿Sí? Ahora aquí vamos a ver la definición de ácido. Dice, sustancia que al disociarse produce iones de hidrógeno. El ion H+, es una partícula muy inestable que también se le conoce como el ion hidrógeno, ¿no? Que inmediatamente tiene que unirse. Entonces, se une el agua formando el ion hidrógeno. ¿Sí? HCl, H+, cloro menos. Se disocia uno a uno. H2O da H3O. Base, sustancia química capaz de aceptar protones. Hidróxido, eso también se utiliza frecuentemente. Sustancia que al disociarse libera iones oxidrilos. ¿Sí? NaOH en medio se disocia en Na más, OH menos, OH menos más H más da agua. La gran mayoría de los hidróxidos se comportan como base. Todo ácido al disociarse produce una base. Y esta es la base conjugada, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Son todas las especies químicas que al disociarse producen iones diferentes al agua. En general se disocian mucho, casi el 100%. ¿Sí? Ahí está lo de la parte de la disociación electrolítica. Disociación. Cuando un electrolito se disuelve en agua, sus moléculas se separan en partículas cargadas eléctricamente, denominadas iones. Esta disociación se realiza sin necesidad que circule corriente eléctrica, ya que los iones son preexistentes. Entonces está cloruro de sodio, un trozo de cloruro de sodio en agua, se van a disociar. Se ve bien esta imagen, ¿no? El agua disuelve los compuestos iónicos, estructura cristalina de cloruro de sodio en agua, se disocian cationes y aniones, ¿no? Electrólisis. Se trata del desplazamiento de los iones por defecto de la electricidad hacia los electrodos correspondientes. El conectado al polo negativo se llama cátodo
y al conectado el polo positivo se llama ánodo. Y aquí tenemos, vamos a ver lo de la parte de la ley de Ohm, ¿no? Y aquí está la distancia y el área de los electrodos. Concepto de disociación electrolítica de las sales, Arrhenius 1890. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disocia en el anión y en el catión, ¿no? Soluciones de electrolitos, iones en solución. Las sales en solución conducen la corriente y como los metales cumplen las leyes de Ohm, aquí tenemos celda de conductividad, tenemos esta área, tenemos la longitud de los electrodos, corriente alterna. Primera ley, porque luego hay veces que ponen esta expresión de la ley de Ohm, pero luego la que se utiliza, por ejemplo, en el laboratorio es esta, que es la segunda ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. La resistencia es proporcional a la longitud entre el área. Entonces, esta en sí es una constante de proporcionalidad. ¿Qué pasa? ¿Qué se tiene que hacer cuando tenemos una proporcionalidad y la queremos pasar a una igualdad? Se agrega una constante y esa constante se le llama constante de proporcionalidad, que es esta. Pero Ohm le denominó como resistividad o resistencia específica. La longitud entre el área de los electrodos se le llama constante de celda de la conductividad. ¿Sí? A ver, ahí está. Conductancia y conductividad en soluciones. Conductancia, aquí esta no la manejamos como L, sino como G, que es igual a el inverso de la resistencia, función de A del área y la longitud. Unidades de la conductancia es el ohm a la menos 1 o los siemens. Aquí se me pasó esto de continuar con la misma nomenclatura luego que se utiliza, ¿no? Pero aquí conductividad o conductancia, aquí la manejamos como conductividad específica, ¿sí? Es igual a conductancia específica, es igual al inverso de la resistencia, pero es lo mismo. No, aquí, perdón, esta es la conductividad específica, es 1 entre R por L entre A. Unidades de K es ohm a la menos 1 por metros a la menos 1. Aquí la conductividad es una medida de la facilidad con que la corriente fluye a través de un cubo de solución de 1 centímetro de arista. Representa el transporte de carga por migración de los iones en solución, función de la temperatura y la concentración, independiente del área y la longitud. Aquí, esta luego la manejamos como una X griega, contra la concentración. Entonces, si graficamos la conductividad específica contra la concentración, para electrolitos débiles, va a ser muy pequeña la conductividad específica. Sin embargo, los electrolitos fuertes eh, van a presentar una alta conductividad específica. ¿Sí? Ahora, conductividad molar o conductividad equivalente es una medida de la capacidad de transportar la corriente por mol de soluto o por equivalente de soluto respectivamente. Aquí, a diferencia de la conductividad específica, aquí no involucramos la concentración, sin embargo, en la conductividad molar o equivalente sí la vamos a involucrar la conductividad molar. ¿Sí? Conductividad molar a dilución infinita, que aquí está el valor de lambda m extrapolando a concentración igual a 0. Esta es la ecuación de Colruyt. La ecuación la conocemos como la ecuación de Colruyt. ¿Sí? Esta ecuación tiene una forma del tipo lineal con pendiente negativa. Si graficamos lambda contra la concentración, la raíz de la concentración, y presenta una tendencia lineal con pendiente negativa, se dice que el electrolito es un electrolito fuerte. ¿Sí? Y donde la ordenada es lambda 0 y la pendiente es igual a menos b. Este va a depender del tipo de electrolito que se vaya a manejar. Para eso vamos a hacer algunos problemas también de esto, de la conductividad molar, aunque aquí la nomenclatura es un poquito distinta luego a la que se manejó más adelante, pero no cambia mucho. ¿Sí? Ahora,
Ahí está, conductividad molar de dilución infinita, que es lo mismo, ¿no?, que estábamos viendo anteriormente. Este es para electrolitos débiles. Para electrolitos débiles no se aplica la ecuación de Colruyt, sino no va a dar, a partir de este gráfico, no es posible determinar la conductividad de dilución infinita, ¿sí? Conductividad molar a dilución infinita para electrolitos débiles se utiliza la ley de dilución de Oswald, y este viene del equilibrio, el equilibrio químico. Por ejemplo, aquí esto es un ácido débil, HA se va a disociar como C por 1 menos disociación, el grado de disociación, como H más y A menos, como lo habíamos visto anteriormente. Aquí es la concentración por grado de disociación. Y a partir del equilibrio químico, por eso les decía que es importante, la constante de equilibrio es la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Entonces aquí este por este da C al cuadrado por el grado de disociación al cuadrado entre C por 1 menos el grado de asociación, donde el grado de asociación es la conductividad equivalente a la conductividad equivalente molar. De aquí se sustituye y vamos a poder, o tenemos la ley de dilución de Oswald en forma linealizada. Esta es del tipo Y es igual a mx más b. Si graficamos uno entre la conductividad equivalente, la conductividad molar contra la conductividad molar por la concentración, tenemos que la pendiente va a ser 1 sobre la constante de equilibrio por la conductividad molar a dilución infinita al cuadrado, y la ordenada va a ser 1 sobre la conductividad equivalente a dilución infinita. O sea, aquí podemos tanto determinar, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, conductividad equivalente, conductividad molar a dilución infinita y la constante. Eso también al igual le vamos a hacer unos ejemplos. Ahí está. Bueno, grado de disociación. Es la relación que existe entre la cantidad de iones que se disocian sobre el total de moléculas, y como se disocian en partes iguales, alfa, no me acuerdo, representa la fracción del soluto que se ha disociado en iones capaces de conducir la corriente eléctrica. Y de manera similar al caso del ácido débil, lo tenemos A más entre AB, B menos entre AB. Si tengo 100 moléculas de AB y de las 100 se disocian 80, entonces tendríamos 80 entre 100 o 80 entre 100. Y será 0.8. Significa que el 80% de las moléculas AB se disocia. El grado de disociación es una medida de la fracción del electrolito disociado a esa concentración, capaz de conducir la corriente eléctrica. Tiene valores cercanos a 1 para los electrolitos fuertes, porque se disocian completamente, y valores cercanos a 0 para los electrolitos débiles. Así que eso es importante. De acuerdo al grado de disociación, distinguimos electrolitos fuertes, alfa, igual a 1, sales cloruro de sodio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, entre otros. Electrolitos débiles, alfa va desde 0 a 1, que un ejemplo es el ácido acético. La gran mayoría de las reacciones químicas tienen doble flecha, lo que indica reversibilidad. Las moléculas se disocian en iones, los cuales a su vez pueden asociarse restituyendo la molécula, pero hasta alcanzar un equilibrio químico dinámico, es decir, hasta que las flechas se igualen. Sí, casi para terminar, un electrolito es una sustancia que se asocia inmediatamente en medios acuosos en partículas con cargas eléctricas. Y aquí está. Entonces, ahí está. Esa al igual de ver, entonces,